Hola a todos. Hoy les traigo un video que, si bien pudiera parecerles un poco largo, es bastante explicativo respecto a un capítulo relevante en la historia de México, la Guerra de Independencia. Primeramente, este material se crea de manera solidaria y podré hacer más contenido como este si gustas apoyar con la cantidad que creas conveniente a mi cuenta PayPal. Puedes apoyar este canal con una suscripción y compartiendo mis videos a tus seres más cercanos, así como dando tu like. Siempre te agradezco permanezcas en esta comunidad. Entiendo que muchos dirán que en México no es un país independiente, pues sus recursos como agua, litio y oro, entre otros, pertenecen a transnacionales. Pero además de eso, hay demasiados puntos a tocar que no han sido explorados, demostrando que la historia como nos la contaron no es cierta. Aun si alguna vez he hablado del potencial suprimido de México en algún otro video, no he profundizado más allá de lo evidente sobre la otra cara de la historia mexicana. Tomemos por eje principal de este video que la Guerra de Independencia como la conocemos todos no fue sino una operación para restituir a la Compañía de Jesús en México. Estoy segura habrás escuchado de ellos gracias a distintas instituciones que tienen este emblema que vemos en pantalla. Estoy segura también que no creerías que los jesuitas o Compañía de Jesús pudieran ser malas personas porque dicen ser católicos. Pero ¿sabías que los jesuitas han estado detrás de muchas guerras y disputas a nivel global? Esta organización es bastante antigua y se oculta bajo la máscara de estar ante el servicio de Dios, cuando solo han sido partícipes de causar divisiones y conflictos en muchos países. Volviendo al tema de la supuesta independencia de México, esta abarca desde 1767 hasta 1808. Nos enfocaremos en este periodo como esencial para comprender sucesos clave que empujaron a tal revuelta. Ellos habían llegado siglos antes a la Nueva España bajo la orden de evangelizar a los indígenas, mientras la corona tomaba territorios y destruía mediante sus ejércitos templos y ciudades importantes durante el periodo precolonial. En 1767, ya una vez instaurada la Compañía de Jesús, estos tuvieron conflicto que no le gustó a la corona española y al rey Carlos III, quien los expulsó junto con el rey de Portugal y el de Francia de sus colonias en América, debido a un choque de intereses que afectaban los reinados en Europa. A los jesuitas no les quedó de otra salvo irse a los estados pontíficos, apoyados con la ayuda del Papa Clemente XIV. Actualmente, estos estados se conocen como la Ciudad del Vaticano. ¿Por qué los expulsaron? Esta respuesta, aun si suena radical, seré lo más concisa posible. Los jesuitas estaban interesados en implementar un sistema comunista en México. La supresión de la orden jesuítica fue decretada en 1773 por el Papa Clemente XIV por presión de Carlos III, pero estos datos no los encontrarás en la historia oficial impartida por la Secretaría de Educación Pública, salvo que Miguel Hidalgo ha sido supuestamente un héroe nacional, y sobre él hablaremos justo en este momento. Miguel Hidalgo, así como José María Morelos, estudiaron en colegios jesuitas. Podemos afirmar con toda seguridad que fueron marionetas de entre muchas para causar una revuelta en la Nueva España, bajo el lema de su emancipación de la corona en 1813. 3 años después de iniciada la independencia, se restablece casualmente la orden jesuita en México. El indigenismo y la esclavitud de los pueblos originarios, aunque suene triste decirlo, fueron solo una excusa para iniciar esa revuelta sin ningún propósito de concederles libertad como habitantes de la Nueva España, pero sí para que los jesuitas regresaran nuevamente y con mayor fuerza. Napoleón Bonaparte en 1808 hizo una guerra contra las monarquías que gobernaban América, y eso explica mucho de por qué hubo esa invasión francesa aquí en este país y cómo militares y civiles armados fueron el blanco ideal para morir en esas batallas
que solo servían para acelerar el regreso jesuita. Bonaparte tan solo era un peón también de esta orden, mencionando además que la Revolución Francesa ya era algo planificado para desestabilizar a la corona reinante, cortando los fondos del actual Vaticano y así conquistar a la Europa católica. No se extrañen que durante la Revolución Francesa ideas como la de una renta básica universal para todos hayan sido difundidas, tal como dije en un video anterior, aunque aún sin mucho éxito, así como su frase mesónique: libertad, igualdad, fraternidad. Napoleón arrojó a prisión al Papa Pío VII bajo condición de restablecer la orden jesuita en América a cambio de su libertad. Como ya les he dicho, si quieren ir directo al grano, el único motivo por el que se hizo la tal guerra de independencia, por la cual los mexicanos se hinchan de orgullo cada 15 y 16 de septiembre, sin saber por qué, nunca tuvo que ver con la libertad indígena, sino por un conflicto jesuita en el Vaticano contra la corona española en el virreinato del siglo XVIII y mediados del siglo XIX. Chantajearon al Papa haciéndole firmar mediante un bulo papal, el cual se concreta con el Tratado de Verona de 1822. Yendo nuevamente con Miguel Hidalgo, este personaje estudió en el Colegio Jesuita de San Nicolás y trabajó ahí mismo desde 1782 hasta 1792, tomando diferentes cargos que van desde tesorero, maestro, hasta ser rector del mismo colegio. En 1845 se renombró el mismo colegio como Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, y ya sabrán que es porque Miguel Hidalgo hizo un gran trabajo siendo un infiltrado de los jesuitas. El 13 de septiembre de 1813 se sientan las bases para la independencia y así restablecer a la compañía bajo la supuesta intención de devolver la educación cristiana y proveer de misioneros a las Californias y demás provincias de la frontera. Este decreto incluso fue publicado en el Correo del Sur en octubre de ese mismo año. Así también como una especie de ritual, Miguel Hidalgo fue fusilado en un colegio jesuita, al igual que otros personajes como el Che Guevara, en los linderos de las reducciones jesuíticas de Bolivia, o Luis Carrero Blanco, presidente de España, en la última etapa del franquismo. Él había sido liquidado por ETA, el cual también había sido controlado por jesuitas. La independencia, o como quieran llamarle, fue consumada gracias a la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País, la cual fue fundada por Ignacio de Loyola. La Sociedad Vascongada fue un eslabón para continuar la guerra iniciada por los jesuitas. Antonio Bandini y Francisco Javier Ponce reunieron aproximadamente 1000 firmas para restablecer a la Compañía de Jesús. Y cuando Agustín de Iturbide fue emperador el 19 de mayo de 1822, les piden restituirlos. Si nos ponemos a observar detenidamente, la educación en México, desde tiempos del virreinato hasta la fecha, está regida por jesuitas. 4 colegios importantes continúan formando parte de la sociedad, aunque con distinto nombre hoy en día. Esos son el Colegio de San Pedro y San Pablo, el Colegio de San Bernardo, Colegio de San Miguel y el Colegio de San Gregorio. También, como dato importante, es de saberse que Iturbide prestó juramento como emperador en el primer colegio mencionado de San Pedro y San Pablo, para posteriormente ser fusilado en un pelotón en Padilla, Tamaulipas. En los años 20, el mismo colegio fue restaurado y se pintaron el zodiaco y el árbol de la ciencia, así como el vitral de la Universidad Nacional de México. En 1929, este formó parte de la UNAM y actualmente se conoce como el Museo de las Constituciones. Los otros 3 colegios se volvieron juntos el Colegio de San Ildefonso, que ha sido sede temporal de jurisprudencia y cuartel de tropas norteamericanas y francesas entre 1847 y 1862. En 1868,
San Ildefonso abre sus instalaciones para la Escuela Nacional Preparatoria, cuyo primer director, Gabino Barreda, tenía un plan de estudios en base a la filosofía positivista de Augusto Comte, mismo que se encontraba afiliado también a la francmasonería. Mucho después en la historia, otros personajes como Charles Maurras harían su aparición siendo de extrema derecha y apoyando incondicionalmente a la Iglesia Católica y su estructura como parte de una sociedad ideal. Maurras también apoyaría al nacionalsocialismo alemán bien cuando Hitler pretendía conquistar Europa. Julián Gascón escribiría en su tratado Los primeros mesones y la formación del Supremo Consejo de México que aquellos llamados líderes independentistas, refiriéndonos a Hidalgo, habrían sido iniciados en el rito de York, el cual estuvo también influyendo a otros personajes que conoces, como el ya mencionado Agustín Iturbide, Fray Servando Teresa de Mier o Guadalupe Victoria. Los yorquinos a los cuales pertenecía Hidalgo escogían por emblema a la Virgen del Pilar o también conocida como Virgen de Guadalupe, y eso explicaría por qué aparece en su estandarte en los libros de historia. Pese a que en el rito de York se juraban lealtades, al final entre sus mismos miembros, éstas se rompían, explicando también por qué Hidalgo fue fusilado cuando dejó de ser útil a la agrupación. Queda claro que la independencia mexicana nunca fue una verdadera independencia, pues la estructura de los partidos políticos que nos gobiernan, por ejemplo, actualmente como el PAN, es, por ejemplo, muy parecida, por no decir la misma, a la de cualquier iglesia católica, la cual a su vez está conectada a logias y ritos ya mencionados. Y los políticos tienen que pertenecer o pasar por varias pruebas dentro de estas logias para poder escalar hasta puestos importantes, como ser presidente de la nación, lo cual significa que no somos libres de elegir quiénes nos gobiernan y tampoco de gobernarnos nosotros mismos. El mexicano promedio no es libre porque ignora este hecho de su propia historia y tampoco le interesa, siendo sumergido en la rutina y la farándula. Por lo cual, renombraré el capítulo de Lisa la iconoclasta de Los Simpsons en este mismo como conclusión, donde la trama es muy parecida a lo que trato de explicar en este video. Muy pocos quieren saber más allá de la historia oficial de las cosas. Muy pocos comprenderán cuál es el propósito de mantenernos engañados por generaciones. Y al igual que Lisa al final de este capítulo, quizás comprenderás que una mentira puede ser mucho más entretenida y llevadera que una cruda verdad sobre la oscura naturaleza de personajes históricos, porque esos personajes junto con sus oscuros nexos son la prueba de cómo esos mismos nexos siguen todavía dirigiendo el mundo actual y de cómo nada ha cambiado, porque pocos quieren entender la realidad. Que la luz de la razón ilumine tu camino y te dé sabiduría y entendimiento. Nos vemos en el siguiente video.